a resolver conflictos, la primera vez donde reaccionamos, la primera vez donde buscamos la manera de combatir esa violencia desde la casa. ¿Se puede lograr? Para hablarnos más en detalle me acompaña el psicólogo Joel Betancourt, el sociólogo y criminólogo Víctor García, presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Lidael Vega. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Desde la psicología, ¿se puede comenzar a identificar ciertos factores desde casa? Sí, definitivamente, ¿verdad? Aquí vamos rapidito a dar una clasecita. En la adolescencia siempre hay, ¿verdad? Está esta etapa de la búsqueda de identidad y la confusión de roles. Dentro de eso es importante que los papás lo tengan claro para poder saber en qué panorama entrar cuando están con un adolescente. O sea, yo que tengo una preadolescente, tiene 13 añitos, ¿qué puedo observar en ella que es parte de esa búsqueda de la identidad? Pues, por ejemplo, enfocarnos mucho en cómo se relaciona con sus pares, en cómo se relaciona en la escuela, en cómo se relaciona, ¿verdad? Precisamente con sus hermanos, con sus primos. Ahí te pueden, ¿verdad? Los jóvenes pueden dar esos primeros indicios de cómo piensan, cómo actúan, cómo sienten, porque muchas veces los jóvenes dicen lo que piensan, pero no dicen lo que sienten. Entonces, partiendo de que dicen lo que piensan y no dicen lo que sienten, nosotros como, ¿verdad? Los padres tienen ese papel importante de brindar un espacio seguro en el hogar para que puedan entonces expresar cómo se sienten. Si no se brinda ese espacio, puede redundar en problemas de autoestima, de rebeldía, puede redundar en muchos problemas sociales que cuando llegan a la adultez escalan y se vuelven peores. Y es bien interesante como si no se resuelve en la niñez, en la adolescencia, a la adultez puede ser otra cosa. Lidael, obviamente a lo largo de tu carrera me imagino que has visto muchos casos de jóvenes con diversos factores que pueden llegar a la violencia. ¿Qué factores, a lo mejor en la crianza, crees que son los más comunes que llevan a esto? Súper importante la comunidad, lo que está pasando en la sociedad. Nuestros jóvenes y nuestras niñeces están expuestas todo el tiempo a las violencias que se experimentan en el país. Todos los días vemos cómo la resolución de los conflictos entre adultos es a través de violencia y eso es lo que ellos experimentan y viven. O sea, peleas de padres. Peleas de padres, situaciones económicas, la frustración de la familia de no llegar a fin de mes. Es sumamente importante, ¿verdad?, que nosotros lo tengamos presente y lo tengamos pendiente, porque todos esos estresores que viven papá y mamá en la casa son reflejos de lo que va a vivir esas niñeces y esas juventudes. Y ellos lo experimentan y como dice el doctor, si no lo pueden expresar, si no saben cómo expresarlo. Muy pendiente en casa, cambios de vestimenta, cambios de estilos de alimento. Cuando empezamos a querer vestir de otra manera, cuando queremos empezar a comer otras comidas, cuando empezamos a escuchar otra música que no estábamos escuchando, están pasando cosas alrededor que están teniendo una influencia directa en ese desarrollo de esa personalidad, de ese adolescente o de esa joven. ¿Pero debo preocuparme o esto es parte de esa búsqueda de la identidad? Eso es parte, tienes que estar alerta. Tienes que estar alerta de cómo esa conducta va a tener unas repercusiones en sus relaciones sociales o en sus espacios comunitarios. Y lo importante aquí también es la participación. Nosotros partimos, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, de una crianza que es una crianza en cierta medida punitiva, jerárquica, y donde las niñeces y las juventudes no tienen participación. Claro. Y esto es sumamente importante. Las niñeces y juventudes tienen una voz dentro de la casa. Tiene que ser escuchada. No es que se va a hacer lo que ellos digan, pero tienen que ser parte de las tomas de decisiones y son demasiados factores, Víctor, en la sociedad que ahora mismo, como bien dijo Lidael, que están involucrando demasiado normalizar la pelea en las redes sociales. De ahora cualquier cosa se va a meter en un ring de boxeo para caerse a puño y lo normalizamos. ¿Cómo en la casa podemos contrarrestar esta normalización y buscar que, sociológicamente hablando, no llevemos al niño a creer que la sociedad es así con lo que vemos en las redes sociales? Bueno, fíjate, yo me alegró escucharlo a ellos dos antes porque nos traen a colación la complejidad de los procesos que implica la socialización y la crianza, ¿verdad? Porque los padres y las madres damos algo en las casas, pero la mayor parte del tiempo nuestros hijos están afuera. Están compartiendo afuera con sus compañeros y es muy importante estar en grupo. Es muy importante pertenecer y hacer lo que los otros hacen. Ahora, ahí entonces, como dice Lidael, lo importante es que el chico tenga la capacidad de decir, esto yo no lo voy a hacer. Correcto. Con esto yo estoy de acuerdo, pero ese desarrollo de pensamiento crítico, que es lo que está por detrás, tiene tanta participación
la familia, la comunidad como el entorno. Ayer escuché una persona de radio, los sociólogos no dicen nada, porque los sociólogos dicen lo que tienen que decir. Correcto. Pero no analizan los casos individualmente porque nuestra perspectiva es amplia, ¿verdad? Aquí no se ha hablado de que en el caso que hubo la violencia, hubo un héroe. Entonces hubo héroes y hubo una persona que no fue tan héroe, porque fue la que apuñaló. Pero ese muchacho que se tiró a defender a la chica, ¿por qué no dijeron de los valores de ese joven? Sí. Correcto. ¿Verdad? ¿Por qué no hacen una perspectiva general y se van por la cuestión de la violencia? ¿Qué piensan ustedes de esa frase de que un cocotazo a tiempo, una pela a tiempo endereza a un muchachito y evita que en el futuro sea violento? ¿Por qué usted se ríe? Es violenta en sí mismo. Bueno, yo me río porque eso son parte de las cosas que nosotros hemos heredado en la cultura y la razón por la cual muchas personas dicen los valores ya no tienen valores. No tienen los valores que tú estabas acostumbrado, porque eso del cocotazo yo me recuerdo. Y los niños hablan cuando las gallinas... Ven. O sea, como dice la compañera, no tiene valor su voz. Entonces, ¿por qué tú no le preguntas al hijo tuyo qué tú crees de esto que está pasando? Sí ha quedado demostrado que hay otras formas de disciplina, ¿verdad?, que son más efectivas que el cocotazo. ¿Cuál? ¿Verdad? Como por ejemplo el espacio comunicativo. Es más difícil muchas veces establecer como papá, si yo no tengo las herramientas, un espacio de comunicación que dar un cantazo. Claro. Resulta más fácil porque así fue que yo aprendí, dar un cantazo, que sentarme, ¿verdad? Y preguntar, y más allá de hacer una pregunta corta de cómo te fue, preguntar cómo te sientes en tal aspecto. La máxima es la letra entra con sangre. Y yo creo que es bien importante reconocer que los padres y las madres requieren de apoyo. Claro, aquí tampoco podemos estar en este señalamiento a la crianza y a señalar solamente los errores que se dan dentro del hogar de las figuras paternas, maternas y cuidadores y cuidadoras. Porque el proceso de criar y de construir en una sociedad como la que estamos viviendo hoy en día es muy complejo. Sí. Y nuestros padres y nuestras madres necesitan los espacios para tener en soledad, para divertirse, y estamos constantemente, específicamente hacia las madres, que una vez tú eres madre, tú dejas de ser todo lo demás. Sí. Y solamente puedes ser madre, solamente tienes que criar. Esa es tu única responsabilidad en la vida. Y lo que estamos haciendo es eliminando todos los demás elementos que te hacen persona. Así que es bien importante que las familias entiendan que la crianza es bien compleja, que la crianza es amorosa, claro que agotadora. sí. Es agotadora, no es tan divertida como la quieren presentar en la tele, y no se puede romantizar. Y la gente requiere ayuda, la gente requiere apoyo, y ojo, los gobiernos no nos están dando esos apoyos en las comunidades. Nosotros tenemos comunidades que están sin canchas para los niños y las niñeces ir a jugar, sin parque para que las familias puedan salir a compartir. Hoy en día, una familia salir al cine a compartir una tarde es casi imposible para muchas familias de lo costoso que es, un lujo. Entonces, ¿qué le estamos dando a las familias para que las familias puedan construir unas familias en bienestar, una sociedad en paz y una sociedad que no sea violenta? Excelente. Tenemos que virarnos, y todos los gritos que le estábamos haciendo a estas jóvenes ayer en Ay Bonito, esa frustración se tiene que virar hacia el Estado. ¿Qué reflejan esos gritos? Coraje, frustración, claro que sí, pero es la misma violencia. Estamos siendo violentas desde otra perspectiva. Pero es que la tenemos que redirigir, y no es que le vamos a ir a gritar ahora, ¿verdad? Claro. Pero es que tenemos que redirigir ese coraje y esa frustración en exigencias. Y en exigencia a nuestros líderes y a los que nos gobiernan. Porque es muy complejo vivir en este país. Deberes y derechos tienen los niños. Ahora, otra cosa que hay que tomar con mucho cuidado es que nadie nace preparado para ser padre o madre. Y si uno aprende, por ejemplo, nosotros tenemos hogares y tenemos situaciones en el contexto del Estado que hacen que las personas no aprendan a ser padre y madre adecuadamente, ¿verdad? Ay, sí. Cada día se hace más complicado. ¿Cómo yo canalizo la violencia, como decía el compañero? Con amor. Si hay algo que nunca va a fallar, El amor. es el amor. Yo tenía un profesor que decía, la virtud radica en el punto medio de dos extremos malos. Siempre hay que mantener constantemente, ¿verdad?, velando el ser virtuoso, no dar en exceso algún tipo de privilegio, tampoco restringir en exceso, ¿verdad? Me pongo a pensar cómo desde la casa le podemos brindar a los padres ese consejo final. Pienso que hay que mantenerse en un constante balance, ¿verdad?
monitorear. Claro, no, y sin duda es un tema que se tiene que seguir conversando porque tiene muchas vertientes y muchos puntos bien válidos. Gracias por estar con nosotros, Víctor, Lidael, gracias por estar con nosotros, para nosotros bien